14ª sesión ordinaria del Cabildo de fecha jueves 6 de abril. Damos inicio siendo las 9:26, para lo cual se solicita al secretario de inicio con el desahogo del orden del día. Gracias. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal. Ana Cecilia Peralta Cano, presidenta municipal. Presente. Licenciado Germán Herrera Villegas, síndico municipal. Presente. Y Yazaret Medina Sánchez, primera regidora. Presente. Arturo Arellano Guadarrama, segundo regidor. Paola Garibay Sotelo, tercera regidora. Juan Carlos Arizmendi Ayala, cuarto regidor. Blanca Estela Ayala Jiménez, quinta regidora. Daniel Ortiz Acosta, sexto regidor. Hugo Várez Mendoza, séptimo regidor. Venus Fátima Morales Domínguez, octava regidora. Omar Domínguez Jiménez, noveno regidor. Sergio Giovanni Gutiérrez García, décimo regidor. Informo a la presidenta que se encuentra la mayoría de los ediles, por lo tanto hay quórum legal para funcionar. Muchas gracias. Por favor, registren el acta y de conformidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la lectura y aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal terminado. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día, en proceso. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 4, toma de protesta de titulares al titular de egresos y adquisiciones, del coordinador albaniano municipal y del encargado de comunicación social y eventos especiales. Punto número 5, aprobación de acciones a ejecutar en el ejercicio fiscal 2017 con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Fortamín 2017. Punto número 6, autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Punto número 7, aprobación para la realización de las obras programadas a ejecutarse con cargo a los recursos del programa Fondo de Infraestructura Social para las entidades correspondientes al ejercicio fiscal 2017 FAIS 2017. Punto número 8, aprobación del proyecto de decreto donde se reforman los artículos 52 en su segundo párrafo, artículo 61 en sus fracciones 15, 17, 18, 21, 32 en su segundo y tercer párrafo, 33, 34 y 35, artículo 77 en sus fracciones 12, 13, 15 y 19, la denominación de la sección cuarta del capítulo tercero del título cuarto, artículo 87, 123, 129 en su párrafo séptimo, la denominación del título séptimo, artículo 130, 131, 133, 134, 147, se adicionan las fracciones séptima al artículo 51, el párrafo tercero recorriéndose el actual tercero para ser cuarto del artículo 52, fracción 15 bis, fracción 54, 55, 56 del artículo 61, un segundo párrafo al artículo 106, 130 bis, un segundo párrafo al artículo 139 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Punto número 9, aprobación para la realización de la obra programada a ejecutarse con cargo a los recursos del programa Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad correspondiente al ejercicio fiscal 2017 FAI 2017. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura de la sesión. Es cuatro. Muchas gracias. Por favor, se mete la consideración. Los que estén a favor del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la presidenta que el punto número 2 fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, hacemos el debate y continuar con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Bien, una vez hecho el conocimiento del contenido del acta de la sesión anterior a los ediles, solicito al secretario del ayuntamiento someta a consideración del pleno la dispensa de la lectura de la misma. Los que estén a favor de la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, por favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la presidenta que el punto número, la dispensa de la lectura fue aprobado por unanimidad. Una vez conocido el contenido del acta de la sesión anterior por parte de los ediles, solicito la someta a la consideración para su aprobación. Los que estén a favor del contenido del acta de la 13ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 31 de marzo del año 2017, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la presidenta que el punto número 3 fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, asienten el debate y den continuidad con el desahogo del siguiente punto.
El siguiente punto es lo relativo a la toma de protesta del titular de egresos y adquisiciones, del coordinador del balneario municipal y del encargado de comunicación social y eventos especiales. Solicito, por favor, que nos hagan la social y eventos especiales. Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, para desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que el Estado y el municipio se los reconozcan, y si no, pues se los demanden. Muchísimas gracias. A dar desahogo al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es lo relativo a la aprobación de acciones a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2017 con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Fortamún 2017. Con fundamento en lo previsto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 48 fracciones décima y décimo tercera, 93, 95 fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás relativos y aplicables del acuerdo por el que se da a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017. Se propone al Ayuntamiento la relación siguiente de acciones a ejecutarse con cargos a recurso del Fortamún. Acción número 1.
sueldos, aguinaldos, prima vacacional y otras prestaciones del personal de seguridad pública a partir de la primera quincena de enero a la segunda quincena de diciembre de 2017, con un monto de 2.160.918 pesos. La acción número 2, pago de energía eléctrica y de alumbrado público, con un monto de 1.510.394 pesos. La acción número 3, pago de derechos de extracción de aguas subterráneas y de aprovechamiento de aguas superficiales a la Conagua, con un monto de 152.308 pesos. La acción número 4, sueldos, aguinaldos, prima vacacional y otras prestaciones del personal de seguridad pública a partir de la primera quincena de enero a la segunda quincena de diciembre de 2017, con un monto de 1.344.665 pesos. La acción número 5, adquisición de vehículo de recolección de residuos sólidos basura, con un monto de 495.839 pesos. La acción número 6, mantenimiento y reparación del parque vehicular de servicios públicos, seguridad pública y protección civil, con un monto de 670,000 pesos. La acción número 7, combustibles y lubricantes del parque vehicular de servicios públicos, seguridad pública y protección civil, con un monto de 998,750 pesos. La acción número 8, uniformes para personal de seguridad pública y protección civil, con un monto de 130,000 pesos. Y la acción número 9, suministro y recarga de reactivos de gas cloro e hipoclorito de sodio y mantenimiento de equipos de cloración por parte de la CAEM al municipio de Tonatico, con un monto de 64,723 pesos, haciendo un total de 7,527,597 pesos. ¿Hay algún comentario? Lo del parque vehicular, ¿cuál parque? La reparación de los vehículos. Pero dice mantenimiento o algo así, ¿no? Mantenimiento y reparación del parque vehicular de servicios públicos, seguridad pública y protección civil. Pero Es de los no carros. está proyectado, por eso hicimos lo del CAM. No, es el servicio a los vehículos, el mantenimiento de los vehículos. Ah, ok. ¿No nos podría hacer una lista, una copia? Sí. ¿Algún otro comentario? Esto. Bien, por favor, somete a la consideración del Pleno. Los que estén a favor de la aprobación de acciones a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2017 con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamun 2017, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la Presidenta que el punto número 5 fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, asiéntele del acta y de continuidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Solicito al pase del contador para que nos aclare este punto. Tiene el uso de la palabra para explicar el punto número 6 del orden del día, que es la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicio. Bueno, solicito su autorización para afectar esa cuenta, ya que faltaron facturas de provisional del 2016, y es por eso que necesito. Faltó de una obra y faltó de relaciones exteriores, de los pagos que se hacen, y como son de ejercicio anterior, pues se tiene que hacer esa afectación. Solicitamos su apoyo. No sé. ¿En qué consiste? Consiste en que son de diciembre las facturas del año anterior. O sea, se volverían a meter. Para poderlas nosotros considerar en el año, para poderlas pagar, se necesitarían meter, ¿no? O sea, se necesitaría, como ya no se pueden cambiar al 2017, entonces como son del ejercicio anterior pagos pendientes, entonces tendrían que Entonces el pago nada más de esa factura.
¿Algún otro comentario? ¿O alguna cuentas anteriores, ¿no? Ejercicios anteriores, porque es del 2016. Las facturas son del 2016. ¿No debe ser 2016? ¿Ejercicio anterior? En contabilidad se dice así, se nombra de ejercicios anteriores, porque ya pasó el ejercicio. Solo sería de 2016. Ajá, solo es del 2016. Sí, o sea, por eso se dice ejercicios anteriores. Por el ¿Cómo se ejercicio. votó? autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores? ¿Algún otro comentario? Muchísimas gracias. Los que estén a favor de la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, a favor de manifestarlo levantando la mano. Ven. Informo a la presidenta que el punto número 6 fue aprobado por mayoría de votos, con 9 votos a favor y una abstención. Muchas gracias. Por favor, asiéntelo en el acta y dé continuidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la aprobación para la realización de las obras programadas a ejecutarse con cargo a los recursos del programa Fondo de Infraestructura Social para las entidades correspondientes al ejercicio fiscal 2017, FAIS 2017. Las obras de este programa son las siguientes. Obra número 1, construcción de red de drenaje y descargas domiciliarias en el caserío El Picacho, comunidad de Tlacopan. Ubicación en la comunidad de Tlacopan. Tipo de asignación de invitación restringida con un monto de 725,706 pesos con 40 centavos. La obra número 2, construcción de cuartos adicionales en las comunidades de Tlacopan, La Audiencia y el caserío del Picacho. Ubicación, comunidades de Tlacopan y de La Audiencia. Tipo de asignación, invitación restringida con un monto de 1,080,289 pesos con 46 centavos. La obra número 3, construcción de cuartos adicionales, 1,080,289 pesos con 46 centavos. La obra número 3, construcción de cuartos adicionales en comunidades varias del municipio, ubicación, comunidades de Tlacopan y La Audiencia, con un tipo de asignación, invitación restringida, con un monto de 1,194,004 pesos con 14 centavos, haciendo un total de 3 millones cerrados. ¿Es cuánto? La mayor parte es invitación restringida, ¿verdad? Sí, las 3 son de invitación restringida. ¿Me podrías también facilitar una lista? ¿Una copia? Claro que sí. ¿Algún otro comentario? Pero entonces va a ser por separado. ¿Cómo por separado? O sea, si hablas de una invitación restringida por un monto de 3 millones de pesos, Sí, son 3 obras 3 obras. 3 millones es la suma de los 3, ¿no? de los 3. Cada obra es el de la Es millón más o importante menos. que se dé la explicación de todo esto y que venga el director. Que venga el arquitecto. ¿Por qué se está haciendo así? ¿Qué dice? Sí, aquí dice. No, es que no sé. Bueno, eso es fundamental. Buenos días. ¿Puede subir a Cabildo, por favor, de rápido? Gracias.
de FICE. las obras del país. Acerca de las 3 obras. Ajá. Este programa es se le conoce como FICE. Es un programa nuevo para el 2017, apoyado para, si no es que todos, la mayoría de los municipios. Está destinado para apoyos como directamente a casa habitación o vivienda, como lo conocemos. Deben ser apoyos, obras como descarga sanitaria que no cuenten con los servicios principales, y debe ser puesto en las comunidades de más alta marginalidad o rezago social. Son obras como cuartos adicionales, descarga sanitaria o drenaje si no tienen, agua potable, línea de conducción, tanques de almacenamiento, techos firmes, pisos firmes y conexiones bajadas de instalación eléctrica, más no la red eléctrica. Solamente son esos tipos de obras y pueden ser asignadas a los lugares de más alta marginalidad de su municipio. Entonces hemos estado hicimos un estudio. Primero queríamos meter las líneas de agua, que es lo que más es la necesidad aquí en el municipio. Y estuve en coordinación con Beto y fuimos a algunos lugares y veíamos que la red en algunas partes se encuentra en buen estado. Lo que había que cambiar era la arena de distribución. Aunado a eso, lo que pudimos meter fue lo del drenaje aquí en que lo conocen como el Picacho. Esa nos la aprobaron, pues eso ya está asesorado ya con los de los asesores del programa. Y también lo que más ellos quieren ahorita es así como que sea directamente el apoyo a la vivienda, a los que tienen la necesidad. Y lo que estaban metiendo más son los cuartos adicionales, eso es de volado, nos lo aprobaron. ¿Por qué? Porque cambiar la línea de tubería, por ejemplo, de Tlacopan va al tanque que está arriba de Salinas. No nos alcanzaba el dinero, se ocupaban 3 millones de pesos. Y tenemos 3 millones, entonces tenía que quitar todas las obras y nada más hacer esa obra, ¿no? Entonces por eso nos vimos más bien tomar la decisión que fuese así para apoyar a varios o a la mayoría de las comunidades. Es un programa que también se concursa para la asignación de la obra a alguna empresa y el proceso de licitación. Por el monto, la más grande que tenemos es de 1.194.000, que son los cuartos adicionales en varias comunidades. Es una invitación restringida a 3 empresas. Pero entonces vas a hacer 3 concursos. Sí. Sí, las 3 son 3 concursos por el monto. ¿Qué población está beneficiada? ¿Qué número de población? La población más beneficiada es Tlacopan, con su paraje que tiene de Trapiche, Picacho, perdón, Castellón Picacho, ¿no? Así lo conocen. Entonces se le está dando más recursos, porque la verdad es que está muy olvidado este lugar. Para las ampliaciones, bueno, son los cuartos, ¿qué número de población? ¿Qué número de población? ¿Para cuántas personas están destinadas a eso? Están destinadas para 25 familias, 25 cuartos, en distintas comunidades. En distintas, ¿no? En distintas, sí, no, nada más. Específicamente tenemos cuartos en Tlacopan y el Picacho. O sea, el nombre me dice que tengo que ponerlos ahí, y Picacho como pertenece a Tlacopan. Y tenemos otra obra que es en distintas comunidades, o sea, para abarcar otras comunidades. Pero en total son 25 ampliaciones. No, en total son 30 y tantas, ya con la de Picacho. Pues así se beneficiaría bastante bien. Y lo que tratamos aquí en apoyo, yo me apoyé con desarrollo social, para que junto con su gente fuéramos al campo y ver quiénes necesitan esto. Me apoyé con un muchacho que tiene y fuimos viendo quién sí de verdad necesitaba, que contara con su propiedad, porque no le puedes dar a alguien que no tenga su terreno propio y que de verdad tuviera la necesidad. De la mayoría sacamos fotos de cómo tienen sus casas, ¿no? Son láminas o hasta incluso cartón, ¿no? Entonces ahí nos sacaríamos, más bien sacaríamos un 10 aprobando esto. Así es, para este recurso está destinado para eso. Entonces, o sea, ¿es un solo programa que se dividió en 3 o son 3 programas? No, es un solo programa, ¿no? Se llama FICE. Es un solo Con programa. el infraestructura social. Es muy parecido al FIS, casi se llaman igual.
Pero es que este sí es directamente a la vivienda. Tienes que dar la obra directamente a la vivienda. Y todas son, por el monto que es, todas son, no hay ni una D, todas hay que concursar. Por lo menos 3 empresas se tienen que invitar para que concursen. Ninguna es AD. Ninguna es adjudicación directa. No, ninguna. Para adjudicación directa solamente son obras de máximo 250,000 pesos. Y la más chica que tenemos es de los 725,000, 706.40. ¿Algún otro comentario? Gracias. Perdón por la tardanza, pero no andaba cerca. Gracias. No se vayan muy lejos para que nos Aquí. Aquí, ya. Digo que no se vayan muy lejos para que si es necesario que nos explique los otros puntos. Sí, yo estaba por aquí. ¿No por aquí? Ah, ok, por aquí. Gracias. Los que estén a favor de la aprobación para la realización de las obras programadas a ejecutarse con cargo a los recursos del programa Fondo de Infraestructura Social para las entidades correspondientes al ejercicio fiscal 2017 FAI 2017, favor de manifestarlo levantando la mano. Informo a la presidenta que el punto número 7 fue aprobado por mayoría de votos. Hugo. Estoy en contra porque sí me parece bien la obra, pero no la fundación. Porque puede ser hasta abierta y queremos más transparente. ¿Cómo abierto? Adjudicación, por concurso abierto. No adjudicación. Licitación. Un curso abierto, ya no hacer las empresas restringidas. Pero de acuerdo al monto no se puede. Concursar, sí. Por eso, se hace el concurso, debe ser invitación restringida. Se recomienda, pero no sé. ¿Te hace en contra? ¿Tú, Sergio? ¿Tú, Benito? 7 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra. Muchas gracias. Por favor, regístralo y de continuidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la aprobación del proyecto de decreto donde se reforman los artículos 52 en su segundo párrafo, 61 en sus fracciones 15, 17, 18, 21, 32 en su segundo y tercer párrafo, 33, 34, 35, artículo 77 en sus fracciones 12, 13, 15 y 19, la denominación de la sección cuarta del capítulo tercero del título cuarto, 87, 123, 129 en su párrafo séptimo, la denominación del título séptimo, 130, 131, 133, 134, 147, se adiciona la fracción séptima al artículo 51, el párrafo tercero recorriéndose el actual tercero para ser cuarto del artículo 52, fracción 15 bis, 54, 55, 56 al artículo 61, un segundo párrafo al artículo 106, 130 bis, un segundo párrafo al artículo 139 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. El artículo 51 se adiciona la fracción séptima a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en materia de su competencia. En el artículo 52 se reforma el siguiente párrafo. Cuando se trate de iniciativas a los ayuntamientos o se discutan asuntos de su competencia, podrá solicitar al presidente municipal que concurra él o un integrante del ayuntamiento para responder a los cuestionamientos que se les planteen, tratándose de iniciativas que incidan en el ámbito de competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La legislatura podrá solicitar la presencia de un representante de los mismos para responder a los cuestionamientos que se les planteen.
Las solicitudes de la legislatura se harán por conducto de la Junta de Coordinación Política. El artículo 61, en la fracción 15, se reforma: aprobar por las 2/3 partes de la legislatura los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que hagan el Consejo de la Judicatura y el Gobernador, respectivamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de los nombramientos, en los términos que disponga la ley. El artículo, la fracción 15 bis se adiciona y queda de la siguiente manera: expedir a la legislatura de que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dotado de plena autonomía para dictar los fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. La fracción 17 se reforma: revolver sobre las licencias temporales o absolutas de sus miembros, del gobernador, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México cuando las ausencias excedan del término que establezcan las leyes respectivas. Se reforma la fracción 18: conocer y resolver de las solicitudes de destitución por faltas graves de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y del Tribunal Superior de Justicia en términos de la presente Constitución. Se reforma la fracción 21: recibir la protesta del gobernador, los diputados y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, del Auditor Superior de Fiscalización y del presidente y miembros del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos. Se reforma el párrafo de la fracción 32: la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de máxima publicidad. Asimismo, deberá fiscalizar, a través del órgano superior de fiscalización del Estado de México, las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos estatales y deuda pública. Se reforma el siguiente párrafo: el órgano superior de fiscalización del Estado de México deberá entregar a la legislatura un informe de resultados, y los informes de auditoría que correspondan dichos informes serán de carácter público y se representarán en los términos y con el contenido que determine la ley. Se reforma la fracción 33: revisar por conducto del órgano superior de fiscalización del Estado de México las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y los municipios, así como fondos públicos federales en los términos convenidos con dicho ámbito, que incluirán la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen recursos del Estado y municipios. El órgano superior de fiscalización del Estado de México podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda por todos los efectos legales abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pagos diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente el órgano superior de fiscalización del Estado de México emita solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley de la materia, derivado de las denuncias. El órgano superior de fiscalización del Estado de México, previo análisis de procedencia, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las autoridades fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores, o en su caso remitirlas a la autoridad competente. Las autoridades fiscalizables proporcionarán la información que se solicite para la revisión en los plazos y términos señalados por la ley de la materia, y en caso de incumplimiento serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El órgano superior de fiscalización del Estado de México rendirá un informe específico a la legislatura en pleno y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes. Derivado de sus revisiones, el órgano superior de fiscalización del Estado de México podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de sanciones que correspondan a los servidores públicos del Estado y municipios y a los particulares.
La fracción 34 se reforma y queda de la siguiente manera: fiscalizar la administración de los ingresos y egresos del Estado y los municipios que incluyan a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen recursos del Estado y municipios a través del órgano superior de fiscalización del Estado de México. El órgano superior de fiscalización del Estado de México podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice deberán referirse a la información definitiva presentada en las cuentas públicas. Respecto a la planeación de las auditorías, el órgano superior de fiscalización del Estado de México podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto de procesos concluidos, sin que se entiendan abiertos nuevamente. Los poderes públicos del Estado de México y de las demás autoridades fiscalizables auxiliarán al órgano superior de fiscalización del Estado de México en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. En caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley en materia. Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier autoridad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos federales, estatales y municipales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite el órgano superior de fiscalización del Estado de México, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de las y los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, las y los responsables serán acreedores a las sanciones que establezca la ley. La fracción 35 se reforma: determinar por conducto del órgano superior de fiscalización del Estado de México los daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública del Estado y de los municipios, incluyendo los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen recursos del Estado y municipios. Asimismo, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y demás autoridades competentes para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la imposición de sanciones que correspondan a las y los servidores públicos estatales, municipales y a los particulares. La fracción 54 se adiciona: designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que esta Constitución reconoce autonomía y que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Estado en términos que disponga la ley. Se adiciona la fracción 55. Objetar en su caso, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que realice la Fiscal General de Justicia del Estado de México. Se adiciona la fracción 56, las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, las leyes federales o las del Estado que le atribuyen. En el artículo 77 se reforma la fracción 12, nombrar a las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sometiendo los nombramientos a la aprobación de la legislatura o de la Diputación Permanente en su caso. Se reforma la fracción 13, aceptar las renuncias de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, previo sometimiento a la aprobación de la legislatura o la Diputación Permanente. Se reforma el artículo 123. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas para el régimen de gobierno y la administración del municipio, así como lo relacionado al sistema municipal anticorrupción y funciones de inspección concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables. En el artículo 129 se reforma el siguiente párrafo: el órgano superior de fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, los órganos internos de control de los poderes legislativo y judicial, de los organismos constitucionalmente autónomos y de los ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este título, conforme a sus respectivas competencias. Se reforma el artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares
o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a estas y en los fideicomisos públicos, o lo que toca a las y los demás trabajadores del sector auxiliar. Su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial de intereses ante las autoridades competentes y constancia de presentación a la declaración fiscal y en los términos que determine la ley. La ley de responsabilidades regulará los sujetos, procedimientos y sanciones en la materia. Las y los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. 1. Se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanción económica, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley de la materia establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, por el órgano superior de fiscalización del Estado de México y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Las demás faltas y sanciones administrativas que no sean calificadas como graves serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, quienes substanciarán los procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones correspondientes. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se regirá por lo previsto en el artículo 106 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del órgano superior de fiscalización del Estado de México en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. La ley de la materia establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen los órganos internos de control. Las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, los órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Fracción 2. El Tribunal de la Justicia Administrativa del Estado de México impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades públicas estatales o municipales. Las personas jurídico-colectivas serán sancionadas en los términos de este párrafo cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean relacionados con personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona jurídico-colectiva y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública, estatal o municipal o al patrimonio de las entidades públicas, estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes de la materia establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollará autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la representación de elementos de prueba podrá formular denuncia ante el órgano superior de fiscalización del Estado de México respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. Fracción 3. En el cumplimiento de sus atribuciones a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción no les será oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios que competen en el ámbito local. La ley de la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley. Se adiciona el artículo 130 bis. El Sistema Estatal de Anticorrupción es la instancia de coordinación ante las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas y conforme a la ley respectiva. Se reforma el artículo 131. Los diputados de la Legislatura del Estado y los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la presente Constitución les otorga autonomía, son responsables de los delitos graves del orden común que cometen durante su encargo y de los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. El gobernador lo será igualmente, pero durante el periodo de su ejercicio solo podrá ser acusado por delitos graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado. Se reforma el artículo 133. El gobernador del Estado, cuando el caso lo amerite, podrá pedir a la legislatura o a la Diputación Permanente la destitución de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México si por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la legislatura o de la Diputación Permanente en sesión de una u otra se declara justificada la petición. El magistrado acusado quedará privado de su puesto a partir de la fecha en que se le haga saber la resolución, independientemente de la responsabilidad en que en su caso haya incurrido, y se procederá a nueva designación. Se reforma el artículo 134. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la unidad administrativa competente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada de la investigación de los delitos y del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes derivados de las acciones u omisiones de los servidores públicos y particulares constitutivos de delitos en materia de corrupción, de acuerdo con las leyes en la materia. Los servidores públicos condenados por delitos cometidos con motivo del desempeño de sus funciones públicas no gozarán del indulto por gracia. Se adiciona el artículo 139 bis. La ley establecerá la creación de registros estatales y municipales que incluyan todos los trámites y servicios de la administración pública, atendiendo las disposiciones relativas a la protección de datos personales y acceso a la información pública de la ley en la materia disponga, con el objeto de generar certeza, seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. La inscripción en el registro y su actualización será obligatoria para todas las dependencias de la administración públicas estatales, municipales y organismos auxiliares en los términos que señale la ley de la materia. Se reforma el artículo 147. El gobernador, los diputados y los magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa del Estado de México, los miembros del Consejo de la Judicatura, los trabajadores al servicio del Estado, los integrantes y los servidores de los organismos constitucionalmente autónomos, así como de los miembros de los ayuntamientos y demás servidores públicos municipales, recibirán
retribución adecuada y irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que serán determinadas por el presupuesto de egresos que corresponda. Es Juan. Muy bien, muchas gracias. Se da por favor a su propiedad del Pleno su aprobación. Los que están a favor de la aprobación del proyecto de decreto donde se reforman los artículos 52 en su segundo párrafo, artículo 61 en sus fracciones 15, 17, 18, 21 y 22, en su segundo y tercer párrafo, fracción 33, 34, 35, artículo 77 en sus fracciones 12, 13, 15 y 19, la denominación de la sección cuarta del capítulo tercero del título cuarto, 87, 123, 129 en su párrafo séptimo, la denominación del título séptimo, artículos 130, 131, 133, 134, 147, se adicionan las fracciones séptima al artículo 51, el párrafo tercero recorriéndose al actual tercero para hacer el cuarto del artículo 52, fracción 15 bis, 54, 55 y 56 del artículo 61, un segundo párrafo al artículo 106, artículo 130 bis, un segundo párrafo al artículo 139 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Favor de manifestarlo levantando la mano. Informo a la presidenta que el punto número 8 fue aprobado por mayoría de votos. 8 votos a favor y una abstención. Por favor, asienten en el acto y de continuidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la aprobación para la realización de la obra programada a ejecutarse con cargo a los recursos del programa Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad correspondiente al ejercicio fiscal 2017 FAI 2017. Oficio que de igual forma manda el arquitecto Iván Christopher Núñez Garnica, director de Obras Públicas, donde propone la realización de la obra siguiente con recursos del FAI. Obra número 1. Nombre del proyecto: reestructuración y reencarpetamiento del circuito conformado por las calles 15 de Mayo y 24 de Febrero, comunidad del Zapote, en el municipio de Tonatico, Estado de México. Ubicación en la comunidad del Zapote, con un monto de 5.346.900 pesos. ¿Algún comentario? ¿Mande? No, es el del Es del programa FAI. La obra. ¿La qué, perdón? ¿Quién la realizaría la obra? ¿Cuánto es el monto? 5.346.900 pesos. Estamos en el punto de la obra a ejecutarse con recursos del programa FAI 2017, donde sigue la reestructuración y recarpetamiento del circuito conformado por las calles 15 de Mayo y 24 de Febrero, comunidad del Zapote, aquí en el municipio de Tonatico. El regidor Hugo tenía una... El proceso de licitación debe ser, de hecho, licitación de entrada. Es por la ley federal, se rige por la ley federal, y estamos viendo el escrito que nos mandaron, habla que es un fideicomiso, y los fideicomisos los puedes bajar a invitación restringida, aunque el monto sea de 5.346.000, pero eso lo rige la ley federal, la legislación. Entonces, si ellos no lo autorizan, lo podremos bajar. Si la bajamos es para evitarnos menos procesos y el tiempo. Si no, pues estaríamos metiéndonos en un problema y tendríamos que hacerlo una licitación pública, ¿no? Publicarlo en Compranet y todo el proceso, cómo va. Entonces, inicialmente tenemos que aprobarla por cabildo para empezar a hacer el trámite del concurso y ya bajo qué ley se vaya.
Entonces, tenemos que, de entrada va a ser una licitación pública, ya sea que de baja hierba o sea por compra, ¿no? Entonces, tenemos pues que definir esto como se definan ellos. Pero de entrada necesitamos aprobar el cabildo. O sea, para que ellos vean que está aprobado por cabildo esta obra, si la autorizan, y ya empieza mi concurso. A partir de que ustedes me aprueban el cabildo, empieza mi concurso para adelante. Empiezan los días a contar. Yo no puedo aventarme el concurso o hacerlo recíproco si ustedes no me autorizan. Porque ya lo llevé ayer hasta ahorita y ya los que aprobaron porque se me olvidó que me lo tenían que aprobar. Entonces, pues no va por ahí. ¿Un otro comentario? Pues este programa fue autorizado, pero ya venían desde años atrás, ¿no? Ya lo traían gestionando, lo que sé. Entonces lo autorizaron primero de Hacienda, al programa de FAI, que es una vertiente de ellos, y Hacienda pues es federal. Gracias, arquitecto. Proceda, por favor, a la aprobación del punto número 9. Los que estén a favor de la aprobación para la realización de la obra programada a ejecutarse con cargo a los recursos del programa Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la Presidenta que el punto número 9 fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, asiéntelo en el acta y dé continuidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a asuntos generales. ¿Alguien tiene alguna participación? Adelante, regidora Veloz. Ya, como ya viene la Semana Santa, bueno, el objetivo de aprovechar esto es que echemos a andar el mercado nuevo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como sugerencia, no se cambia a alguna oficina que tenga mayor auge, como podría ser el agua, para dar el servicio allá. Una, dos, la colecta de basura, ¿por qué no la hacemos en la noche estas 2 semanas? En la tarde-noche, como sugerencia. Y un detalle que tuve con la empresa que vino a poner las lámparas, hubo un roce por ahí porque las lámparas pues, realmente no me funcionan. Entonces me voy a ver la necesidad de volverlas a cambiar para levantar un acta y poner en resguardo, ¿no? Bodega estas lámparas, porque realmente no voy a utilizar todas, no me funcionan, no tienen la capacidad de lúmenes para alumbrar lo que necesito. Estaban mejor las otras, las que tenía. Entonces en ciertas áreas sí, aparte de que los de la empresa se rompieron las reglas del croquis que les digo, o sea, se metieron en calles donde no. ¿Sí? Pues ahí se tiene que revisar la norma, ¿no? Ahí con obras públicas. Pero son no son son otras, las que pusieron, perdón. Las anteriores, las cambiaron los focos nada más, las del ahorro climático. No son las de obras, son las nuevas. Esa nada más es cambio de foco. Ajá, pero los cambiaron a mí y a mí no me funcionan, no están alumbrando. No tienen la distribución bien. Sí, o sea, me alumbran así, entonces las calles se ven más oscuras. Entonces las tengo que volver a quitar porque no me funcionan, resguardarlas y levantar un acta. No, resguardo. ¿Todavía están aquí para ponerlas? No, se fueron. No, se fueron aquí un día y medio. ¿Y cómo ve lo de la basura en la noche? Bueno, en la tarde-noche. Yo creo que en la cuestión de la basura hay personas que van a barrer en la noche y todo eso, pues, pero del recorrido en la noche yo creo que no, porque en el día... Bueno, que fuera
se les notifica que esas 2 semanas que son vacaciones. Eficientar quizás la recolección para que Digo, para que no nos toque que Yo llegue. tengo una encuesta que voy a hacer, pero para sacar ver a la gente qué opina sobre el recorrido en la noche. Una semana ya la empiezo a aplicar con unos chavos del TEC de Villa, me van a apoyar. Pero digamos, yo para el recorrido, digamos que diga, voy a aventármelo ya, aunque publiquemos, la gente la va a sacar en la mañana. Yo siento que si se nos notifica, o sea, como apoyo, pues son vacaciones, o sea, no va a estar padre que lleguen turistas y que esté toda la basura en las esquinas. Y son 2 semanas fuertes. Digo, podría ser una opción. Ya lo checarías, ¿no, Richard? Hugo. Con respecto a la señalética, las señales verdes. Ya estamos trabajando en eso. ¿Sí? Ya. Viene la Semana Santa y las áreas como Bañera y el Saco necesitan mayor personal. A veces sí va a hacer falta, porque ahorita pues hay 2 salvavidas y 2 salvavidas para lleno o hasta, por lo menos se necesitan unas 7 personas allá. No puede 7 personas. Para eso ya tiene contemplado. En lo que organizamos ya se tiene contemplado eso. Ya todo seguridad pública y protección civil ya. Pero salvavidas y todo. Sí, pues Gendarmería está apoyando en esa capacidad personal para que apoyen el Valerio. No es como apoyo. Ok. Bien, una vez terminadas las participaciones, queda agotado también de igual forma el mismo punto. Muchas gracias. Por favor, de continuidad con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto es lo relativo a la clausura de la sesión. Bien, muchas gracias. Damos por concluida la 14ª sesión ordinaria del Cabildo de fecha 6 de abril, siendo las 10 horas con 32 minutos del día. Muchísimas gracias.